Bendecidos con toda bendición, qué gozo nuevamente estar aquí por este medio como es el YouTube, Church Online y también la radio que nuestro hermano José Vicente nos hace el favor de transmitirnos desde ese lugar tan bello y tan hermoso que es el lago de Atitlán. Pues bien, hoy estamos aquí en este tercer domingo del mes de enero del 2022, el cual Dios nos ha permitido, hermano, llegar. Eh, Sabemos que muchos han pasado diferentes dificultades, pero la palabra de Dios es real y verdadera, yo lo creo. En todos somos más que vencedores. Y hoy seguimos este tema, casi concluyéndolo ya, lo que tiene que ver con el carácter piadoso. Porque nace, creo yo, de la mente de Dios a través de la palabra, que nosotros debemos de tener un carácter como creyente, como cristianos. Y esto, hermanos amados, es porque a imagen y semejanza de Dios, Dios es un Dios de carácter, sumamente bondadoso, misericordioso, extremadamente amoroso, por decirle una palabra, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es riguroso, también es disciplinado, también es ordenado. Y nosotros como creyentes debemos imitar, hermano, el carácter de Dios, porque para eso hemos sido formados. Hoy vamos a seguir con dos em, características de ese carácter, como tiene que ser la bondad y la benevolencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y que vamos a orar hoy para permitirlo expresar con palabras apropiadas y recibirlo con el pensamiento de Cristo de manera que podamos tener una vida santa, sosegada, pero también disciplinada y plena en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día maravilloso que nos das. Gracias por cada hermano y cada hermana, Señor, que permite que entremos a su casa, Señor. En este tiempo, Señor, que en el cual tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición, porque es el tiempo de Cristo, es el tiempo del nuevo pacto, Señor. Nosotros venimos agradecidos con todo nuestro corazón, Señor, de tener tu gracia maravillosa manifestándose en nuestra vida. Gracias porque este pacto nos ha dicho que somos bendecidos con toda bendición. Y gracias, Señor, porque también nos regalas tu palabra y el Espíritu Santo para entenderla. Te pido, Señor, hoy que podamos compartir la palabra espiritual, Señor, con un entendimiento espiritual, Señor, y una aplicación sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a hablar hoy de dos atributos o dos características bien importantes, la cual es la bondad y la benevolencia. Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que van muy unidas y son eh, muy relacionadas una entre ellas. La bondad tiene que ver, hermano, con el deseo sincero de la felicidad de los demás. Es, si nosotros buscamos en el griego la palabra bondad, significa bueno. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que en nuestra naturaleza no hay nada bueno, pero que cuando nosotros venimos a una nueva naturaleza, a la naturaleza de Cristo, entonces Él empieza a hacer todo en cada uno de nosotros y su naturaleza nos impregna del fruto del Espíritu Santo que tiene que ser bondad. La palabra en latín bondad significa con atributo de bueno. Es decir, el latín significa, hermanos, que nosotros tenemos el atributo de bueno. El, nuestra naturaleza puede ser mala, corrompida, pero en Cristo Jesús el atributo vino para que actuemos con bondad. La bondad, pues entonces es ese sentimiento, es esa empatía que nosotros tenemos, es esa gracia, es esa sonrisa, es esa palabra buena cuando nosotros percibimos en cosas sencillas el bienestar de los demás. Generalmente, hermanos, vivimos demasiado afanados por nuestras cosas. Para nosotros es sumamente importante nuestra economía, nuestra salud, nuestras relaciones con nuestros amigos, hermanos, parientes, que prácticamente en muchas ocasiones, hermanos, se olvida acerca de que eso sea menos importante comparado con que los demás estén igual o mejor de bien. Es decir, ese sentimiento en el cual Dios
se ha manifestado en nosotros, por ejemplo, que es su amor bondadoso es que estemos bien. Y fíjate que algo bien importante, a pesar de que con nuestros pecados le ofendimos, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único como un acto de bondad. Y la benevolencia tiene que ver, hermanos, con la ejecución de ella. Entonces, la bondad lo percibe, la benevolencia lo ejecuta. Creo que leamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 hoy. Vamos a leer la palabra de Dios, que es bien importante. Ayer mismo tuve la ocasión de ver esto, hermano, en, y de verdad me enseñó mucho. Para ponerlos en contexto, tal vez voy a dar un poquito de detalles con el ánimo de no de juzgar a nadie, sino que de verdad ilustrar esta parte. Resulta que en cierto lugar, unos hermanos contrataron un local para la iglesia y pues ahorita está vacío, van a empezar en hacer, y el muchacho que cuida es un muchacho no creyente, no cristiano. Y entonces cometió, si usted quiere verlo de esta manera, y así es exactamente el abuso de utilizar el local que está alquilando la iglesia, porque la iglesia no es el local, nosotros somos la iglesia, el local que va a usar los hermanos de la iglesia para tener. Y vio una oportunidad de negocio, porque ciertamente en ese lugar hay, había una actividad, entonces él dijo, voy a meter aquí unos carros, les voy a cobrar. Y la verdad que a a los hermanos de la iglesia no les quita nada. Y los metió. Y pasó por ahí un hermano de esa iglesia y vio y tomó fotos. Y se la mandaron al jefe del otro muchacho. Oiga, oiga bien esto, él es no creyente. El jefe del otro muchacho llegó, hermano, molesto, con toda la razón, em, a despedirlo, casi despedirlo. Y la verdad es que hablando lo que es, hermano, pudieron tener mucha razón y de hecho la tienen. El muchacho había abusado de la confianza, había visto una oportunidad de negocio, consideró que no le estaba haciendo nada malo, tal vez se sentía mal retribuido y mal pagado. Y, y esto es algo que ocurre, pero, pero yo quiero hoy llevarlo a usted a la palabra, hermano, cómo reaccionar nosotros como iglesia, cómo reaccionar nosotros como iglesia, hermano, porque luego que se enteró él de que un hermano de la iglesia había mandado la foto y lo habían regañado, em, la percepción de él, como lógicamente no es lo de todos, es, me pusieron el dedo, ¿ah? Los de la iglesia me señalaron, los de la iglesia me inculparon. Y vuelvo otra vez, hermano, hay razón para educar, pero creo que hemos perdido mucho la oportunidad al poder evangelizar personas a través de la vida diaria. La palabra de Dios dice, y es algo bien importante, si tu hermano te ofende, ve tú y primero y habla con tu hermano. Es decir, hermano, ¿cuánto podemos ganar a veces mostrando un poquito de benignidad o bondad, haciendo lo correcto? Es decir, llegando con la persona a decir, mira, ¿tenés permiso para hacer esto? ¿Te autorizaron a hacer esto? ¿Sabes que estás faltando a algo? ¿Crees que es correcto lo que estás haciendo? Cuando nosotros, hermanos amados, seguimos haciendo lo correcto, porque yo no digo que el hermano ha hecho lo incorrecto, pero nos vamos primero a que la comunidad lo juzgue y todo lo juzguen, hermano. Y a veces se nos ha olvidado un poquito la bondad que como creyentes tenemos. Fíjese que Jesús un día le llegaron una mujer que estaba en pecado, porque dice que la encontraron, hermano, en pecado. Y la llevan delante de él y Jesús dice, ¿qué dice la ley que hay que hacer? Pues hay que apedrearla.
Está bien, Jesús dice lo correcto, la ley mosaica dice que hay que apedrear a la mujer adúltera, hay que apedrearla. Solo algo, que lance la primera piedra el que está libre de pecado. Lo que nuestro Señor hizo, hermano, en el corazón de las personas, es expresar la bondad de Dios en la vida de cada uno de ellos. ¿Cuántos pecadores habían ahí, hermano, que estaban recibiendo la bondad de Dios y no estaban siendo apedreados por el mismo Padre? Y cuán fácil es juzgar a los demás, hermano, cuando nosotros mismos no tenemos esa bondad en el corazón. Entonces, la iglesia, hermano, quiero decir, hace lo correcto, pero no se les olvide lo bondadoso, porque esta es la palabra en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces el apóstol Pedro está exhortando a la iglesia, hermano, a que si alguien te ofende, si alguien te bocina, si alguien te grita, si alguien te humilla, hermanos, la forma en la cual nosotros vamos a heredar la bendición, porque aquí dice, hermano, que fuimos llamados a heredar la bendición, es no devolviendo mal por mal. Vence el mal haciendo el bien. Y este carácter de Cristo, hermano, que lo vamos a ver en un momento, se refleja en nosotros en su naturaleza en el Espíritu. Cuando la palabra de Dios nos llama, hermano, a que vivamos como vive Él, no está llamando a que nosotros pongamos otra vez, no sé, sandalias o ropa tipo judía de ese tiempo. Está hablando, hermano, de que nosotros verdaderamente manifestemos lo que Él ha manifestado. Y aquí hay algo bien importante que voy a llegar, hermano, prácticamente muy rápido al centro, pero yo quiero que usted, hermano amado, lo vea. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Entonces, la bondad y la benignidad. La bondad es esa percepción de manifestar el amor de Dios y el bienestar de Dios en otros. La benignidad es la acción de hacerla. Es decir, usted es bondadoso cuando extiende una sonrisa a alguien, o cuando le da una palabra al abatido, o cuando consuela, hermano, al afligido. Usted está manifestando la bondad de Dios cuando en lugar de una persona ser juzgada por sus acciones, recibe la gracia, el favor y la misericordia de Cristo a través suyo. Pues la benignidad es el hecho pensado, consensuado, inteligentemente espiritual, hermano, llevarlo a la práctica. Y esto es algo que Dios quiere que nosotros manifestemos, la bondad y la benignidad. Por supuesto que hay mucha gente muy religiosa, no, hermano, es que las cosas deben ser así y así, y hablan, hermano, y Dios es un Dios de orden. Sí, hermano, pero Dios también es un Dios benigno, Dios es un Dios bueno. Y yo no estoy hablando del desorden, ni estoy hablando de premiar al que se porta mal, pero estoy hablando de la acción que se logra mucho más a través de la bondad y la benignidad que de esa sólida, estricta y rigurosa forma de observar la ley. Dice en Hechos 10:38. Vamos a ver hoy este versículo que para mí es un versículo que muchísimas veces me anduvo o me ha hecho meditar. Dice la palabra de Dios: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo y lo repito. Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, mostraba, hermano, haciendo el bien, mostraba la bondad que tenía, hermano, y sanaba a los oprimidos y a los afligidos por el diablo. Ahora, fíjate esto, hermano amado, eh, que viene a mi mente como una forma práctica de esto que he estado estudiando. ¿A quién le he hecho el bien últimamente? ¿Cómo le he hecho el bien a esa persona? O cómo he querido hacerle el bien? Generalmente hablamos de la justicia, perdón hermanos, hablamos de la justicia, hablamos de la verdad, hablamos de las cosas, pero ¿a quién hemos hecho el bien?
con qué personas nos hemos relacionado últimamente con el deseo expreso de hacerle el bien? Hay una parte muy linda que a mí me gusta y que es la manifestación de un rey por una de las familias de sus enemigos. Y yo quiero que leamos, hermanos, juntos hoy, aquí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3, porque es bien fácil que nosotros, hermanos, podamos decir, bueno, es que ellos también fueron pura lata con nosotros. Estoy hablando coloquialmente como se habla en Guatemala. Fueron, es decir, pura lata, estamos hablando que fueron duros, que fueron realmente personas que no se comportaron apropiadamente. Y podemos sentirnos, hermanos, de alguna forma afectados en el alma, enojados, airados. Imagínate al rey David, que le había hecho tanto bien al rey Saúl, y Saúl lo quería matar, lo perseguía, le tocaba el arpa para calmarlo, esos malos espíritus que lo llevaba. Y respuesta es que él le tiraba una lanza. Había peleado por él grandes batallas y había hecho, hermano, que el reino de Saúl estuviera fuerte y fortalecido al vencer gigantes como Goliat. O sea, la vida de David fue una vida en la cual quiso hacerle siempre el bien a Saúl, pero ¿qué lograba? Que lo persiguiera, que lo amenazara, que lo tratara de matar. Y cuando Dios mismo, porque es Dios, hermano, no es David, David tuvo oportunidad de poderle quitar la vida a Saúl, pero se libró eso, hermano, porque él sabía que él era ungido de Dios y que no le iba a poner la mano. Y cuando Dios mismo hace que Saúl pierda el reino y dárselo a David, David no buscó ese lugar, hermano, como un lugar, ahora sí me la van a pagar, ahora sí van a ver quién soy yo. El rey David dice en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3, algo que realmente es de reyes, hermano, es de reyes. Y dijo el rey, así que le voy a leer desde el 1 para que entremos en contexto. Y dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Ve conmigo el versículo 1. ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor de Jonatán? David le mostraba bondad por amor. Pero cuando usted lee en el versículo 3, que no es casualidad, dice, ¿queda alguien de la casa de Saúl? Es la misma pregunta. A quien yo pueda mostrar la bondad, ya no habla de él, de Dios. Ahora, ¿por qué en el versículo 1 hablaba de la bondad de él? Porque en el versículo 3 lo explica. Porque la bondad de él es la bondad de Dios en su vida. Es decir, Dios le ha dado bondad y ahora Él lo quiere manifestar. ¿Quién de ustedes, hermanos, amados, o quién de nosotros, o quién de la iglesia, le quiere mostrar la bondad a la gente que más le ha criticado, que más ha endurecido su corazón, que más ha sido difícil o complicada para con usted? Pues ese es el carácter que Dios nos da. Dice que Jesús pasaba haciéndole el bien a las personas. La bondad, hermano, hoy es vista como un acto de debilidad, pero realmente no es un acto de debilidad, hermano. La bondad es la naturaleza de Dios expresada en nosotros para que nosotros podamos manifestar todo aquello que Dios ha hecho. Vamos a leer en Romanos 2:4 y realmente no podemos, hermano, hablar de bondad si no tenemos un Dios bondadoso. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, hablando de Dios, tolerancia y paciencia, ignorando la bondad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios ha sido, perdón, hermano, infinitamente bueno. Y esa bondad de Dios nos ha llevado, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos, por todos nuestros delitos?
y castigos y pecados. Ser hijos de Dios, no. Ser herederos de la bendición, no. Tener el cielo, hermano, como recompensa, no. Pero la infinita bondad de Dios, que fue lenta a la cólera y rica en misericordia en nosotros, expresó por la benignidad, hermanos de Dios, la entrega al sacrificio único del Cordero, que hoy nos ha redimido delante de Dios de manera que estamos reconciliados, y no solamente reconciliados, sino herederos de todo lo que Dios nos ha dado. Esa bondad de Dios, hermano, hace que nosotros podamos llegar a un arrepentimiento, y de verdad es la bondad que yo creo que debemos manifestar nosotros en la iglesia. A veces la iglesia se ha vuelto demasiado, con mucho juicio, da mucho juicio. Mire, ya se dio cuenta de la hija de fulana de tal, resultó embarazada, ya se dio cuenta de la fulana de tal y hace rato no va a la iglesia. O la fulana y la mengana que se divorció ahora anda con sultano. O sea, hermanos amados, la iglesia ha endurecido mucho el corazón. Y yo le digo, hermano, realmente lo que habla tampoco son incoherencias y tampoco son cosas, es decir, no vamos a recompensar a alguien que no está obrando bien, pero ganamos más manifestándole la bondad de Dios y la benignidad. Ahora, yo quiero aclarar con esto, porque nosotros cuando decimos buena gente es dejar que le pase el tren sobre la cabeza a la gente, hermano, y eso no es ser bueno. Es que el hermano es bueno, sí, él va a dejar que, no. Dios, dice Josefo, hermano, un historiador del tiempo de Jesús, que Dios de lejos daba ternura, pero de cerca daba temor. Es decir, la gente cuando miraba a Jesús, hermano, se enternecía de aquel hombre enseñándole a las multitudes, alimentando a las multitudes, sanando a los enfermos, haciéndoles el bien. Pero cuando Jesús hablaba, hermano, el corazón se llenaba de temor, porque estaba hablando la palabra viva y revelada. Esta es la benevolencia, y por favor, yo no quiero que ustedes sean cristianos, hermanos, que no podemos comprender o no vivir esta parte de la benevolencia, porque eh, hay una parte bien linda, hermano, que me gusta mucho, y que yo verdaderamente desde que me casé eh, ha sido con mucho temor y temblor, eh, porque hay una carga. Dice la palabra de Dios que nosotros los creyentes debemos de trabajar para darle sostenimiento a nuestra familia. Eso es ser benigno, porque hermano, como yo probablemente en algunos momentos no hubieron todos los recursos humanamente hablando, pensando, porque el pan nunca falta, Dios siempre es bueno y nos muestra su benevolencia, pero, pero ¿cómo poder llegar, hermano, yo a casa sin haber trabajado, sin haber hecho algo para que mi familia tuviera lo necesario y estuviera prevista? Eso es un acto de benignidad que tiene que ver también con la disciplina. Entonces, no era bueno, ay, tan bueno Juan Carlos ahí jugando con sus hijas todo el día. La benignidad también era salir, hermano, a enfrentar y llevar el pan, hermano, el producto del trabajo, que es la bendición que Dios nos da. Me estoy explicando, hermano. No confundan la benignidad y la bondad, hermano, con ser personas que no tienen carácter. Al contrario, la benignidad y la bondad le da carácter al creyente, como le dio el carácter a Cristo, que pasó haciendo el bien, sanando enfermos, pero también enseñando y hablándole fuerte a los fariseos cuando había que hablarles, hermano. Esa bondad de Dios, que es el carácter de una persona y debe ser el carácter de la iglesia para lograr hacer no solamente las cosas bien, sino sacarle el mejor provecho a través de la bondad. Efesios capítulo 2, versículo 7. Entonces, yo sí quiero que esta parte, hermano amados, que es una parte práctica, eh, la podamos vivir. Dice la palabra de Dios, les voy a leer desde el 4 para ver el contexto. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Lea el 7 cuidadosamente.
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios no solamente, hermano, nos amó, sino que mostró su bondad, siendo benigno para con nosotros, hermano, proveyéndonos una forma para la cual nosotros pudiéramos estar nuevamente cerca de Él. Entonces, ¿qué es la bondad? ¿Qué es la benignidad, hermano? Es esa sensación espiritual que nos permite hacer el bien a las personas en la naturaleza de Cristo, para que todo lo que hagamos, hermanos, y que todo lo que digamos sea para la gloria del santo nombre de nuestro Dios. Y esta parte, hermano, yo creo que es bien importante que como creyentes la tengamos clara. Fíjate que aquí vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, esta nueva naturaleza, porque hemos sido creados para hacer el bien. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y a mí me gusta en este sentido siempre leer la palabra del Señor, así como un delicioso manjar, hermano. Bien sazonada. Hay quienes tenemos la costumbre de la vida comer muy rápido. Y cuando comemos en la vida muy rápido, también espiritualmente comemos muy rápido, de tal forma que si alguien lee el versículo 11, no degustando, dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados sin circuncisión, por tal la llamada circuncisión hecho con manos del carne, recordad que en ese tiempo estáis separados, y le dan, pero hermano, gócese lo que se está leyendo, disfrute la palabra, es un deleite para nosotros, hermano. Mire, yo puedo leer capítulos de libro de corrido, pero cuando leo la palabra de Dios, uno o dos versículos, hermano, me dejan tan impactados y tan estremecido en ella que verdaderamente, hermano, estudiar dos versículos de la palabra de Dios probablemente le puede llevar días y hasta meses. Así que vamos a leer aquí Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y lea el versículo 7, porque mire qué lindo, dice, fuimos salvados por medio de la fe, por gracia, como don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que yo no estoy hablando de la benignidad y de la bondad como obras de mérito, sino estoy hablando como algo de la naturaleza de Cristo que está en nosotros y que nos da un carácter, no para congraciarnos con Dios, sino para manifestar esa gracia de Dios. Ahora ven aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Qué preparó Dios, hermano? Buenas obras. La bondad de Dios, la bondad de Dios. Dios preparó buenas obras. ¿Para qué? Para que en ese carácter andemos nosotros viendo lo bueno. Mire, hay gente que solo viendo qué mal hace. Agarra, va al supermercado, agarra el pan y ¡pum! Lo aprieta solo por apretarlo. Rompe las galletas, pasa en una calle con un spray manchando, pasa rayando los carros. Es decir, hay gente que solo viendo qué mal hace, hermano. Pero por el otro lado, hay gente que solo viendo qué bien hace, las obras, las buenas obras que el Padre preparó de antemano. Y mira el Salmo 139, hermano, porque a veces queremos que la buena obra, entonces yo voy a vender esto y lograr a los pobres, no. A veces una buena obra, hermano, está tan cerca como ayudar a tu mamá a lavar los trastos, como hacer algo por ellos, hermanos. Es parte de la bondad de lo que Dios nos da y parte del regalo que Dios que nos lo da con benevolencia, especialmente, hermano, cuando nosotros, todos nosotros llegamos a una edad crítica en la cual nos ponemos diferentes en cuanto a la vejez. Necesitamos gente bondadosa, hermanos, cerca de nosotros, que nos ame y que nos tenga paciencia, diríamos, y que nos tenga benignidad, hermano, que nos soporte un poquito y que entienda verdaderamente que ya los años son diferentes, hermano, y en cuanto a las capacidades también cambian, pero estando con gente bondadosa realmente es maravilloso. Salmo 139, versículo, lea conmigo, 16.
Tus ojos vieron mi embrión y en tus libros se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Em, Vamos a leer. Muy bien, es que creo que no copié. Bueno, dice, aquí está. Fíjate que qué lindo dice. Escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve que en mí hay un camino malo y guíame en el camino eterno. Fíjate que qué bello esto, porque este salmo em, es un salmo, hermano, de David, que pide que lo libre de los hombres malignos. Y habla, hermano, en contexto de la percepción, cómo se siente él, eh, amenazado en este sentido. Y entonces cuando el rey David dice aquí, hermano, dice eh, en este versículo que lo libre de los malos, hermanos, y ciertamente tener una mala compañía, una persona que quiera hacer el mal, que siempre esté buscando motivos para burlarse, para dejarlo mal parado. Es una oración que David hace que Dios lo libre. Cosa contraria, hermano, es una persona que manifiesta el bien, que manifiesta, hermano, es hermoso trabajar con gente que les gusta hacer el bien. eh, con la gente que le gusta hacer el mal, solo dice chismes por decirlos, son personas que les gusta dejar una semillita, hermano, de problemas, de pleitos, son problemáticos, solo viendo cómo hacen el mal. Mientras con la gente que hace el bien, hermano, exalta los valores de los otros porque tienen el carácter de eso. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida de bien? Pues, hermano, eh, fíjate que en este versículo dice el Salmo 140, que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra. Teniendo una buena lengua, teniendo, hermano, una palabra de gracia, de favor, de misericordia, accionando en favor de los demás. Es necesario, hermano, y es importante ser benigno y pedirle a Dios, hermano, que nos libre del hombre malo. Yo, sí, una de las oraciones que hago es que la gente, que no me encuentre gente mala en la calle, hermano, de verdad. La gente mala en la calle solo hace el mal porque quiere, pero que encuentre mucha gente benigna y buena. Quiero llevar los hermanos rápidamente a Mateo 5:45. De verdad que tengo tanto que hacer de esto, pero siento en mi corazón que el tema ya fue expresado claramente, hermano, en su corazón y que verdaderamente hemos entendido el regalo que Dios nos dio. En Mateo 5:45, palabras de Jesús dice, habéis oído que si hijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, fíjate la bondad de Dios. Dios no le está negando ni el pan, ni el aire, ni el oxígeno a las personas hoy porque son malas. Te voy a decir algo que es bien fuerte para mí. Este tema de COVID es tan incomprensible porque no hizo diferencia el virus entre gente buena y mala. No podemos decir, es que a la gente mala le dio. A mucha gente le daba vergüenza decir que tenía COVID. Mucha gente dice, le dio COVID, pero no se lo vas a decir a nadie, porque le daba vergüenza. La percepción que tuvo era que a la gente mala le daba COVID. Yo conozco y conocí, porque hay personas que partieron, el Señor que les dio COVID, y no fue porque fueran malas personas, este era otra cosa diferente. Así que la misericordia de Dios se expresa, hermano, sobre justos y pecadores. Él no dice, yo soy bueno con los buenos y malo con los malos. A cada quien al final va a tener una siembra, pero es porque Dios nos da la oportunidad, perdón, una cosecha, porque Dios nos da la oportunidad de sembrar. Pero Dios verdaderamente, hermano, nos da ocasión en su bondad de sembrar bien o sembrar mal. La cosecha es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Así que Dios es infinitamente misericordioso en todo lo que hace. Y yo creo que es bien importante porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice que va a poner a un lado los que vistieron
los que dieron de comer, los que visitaron en la cárcel, los que consolaron al afligido, y del otro lado el que no lo hicieron. Y entonces ahí va a decir, Señor, le dice, porque ¿en qué momento nosotros te hemos hecho a ti? Y Jesús contesta, la palabra dice, al que se lo hizo a uno de estos pequeños, a mí me lo hizo. Fíjate que la bondad de Dios es tan importante, hermano amado, que, que parte de nuestras acciones van a ser premiadas y recompensadas por esa bondad manifestada, y con ello porque lo recibimos manifestado en nuestro carácter. Darle de comer, ayudar, honrar, bendecir. Mira, hermano, te voy a decir algo, un acto de bondad que para mí es maravilloso. Darle a la gente la palabra del evangelio. Ese es un acto de bondad. Dice que los ciegos mirarán, que los cojos caminarán, eh, y los pobres se les predicará el evangelio. Hay mucha gente en pobreza porque no ha habido bondad en la iglesia. La gente quiere ir a eventos, quiere asistir a desayunos, quiere que oren por él, quieren que les impartan unciones, quieren que les hagan promesas de fe, pero no quieren tener el acto bondadoso de llevar el evangelio. Por eso es que hay tanta pobreza en nuestras naciones, hermano, porque no quieren ser bondadosos de llevar esta buena nueva que se les ha sido encomendado. No hay bondad, hermano, en el acto de llevar este evangelio que mucha gente necesita. Quieren recibir, pero la bondad de Dios se expresa a través de esta forma que Dios quiere que tengamos. Entonces, una persona bondadosa no puede, hermano, dormir pensando que alguien simplemente se va a ir al infierno porque no ha recibido la palabra que active su fe y que reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Sabe que Él no es el garante de su conversión, pero no puede permanecer, hermanos, sin el deseo de compartir este evangelio que lleva a los demás vida y paz. Entonces, una persona bondadosa manifiesta el amor de Dios por donde quiera que va. Hemos sido perdonados, hemos sido alcanzados por esta bondad de Dios, y es hermoso, hermano, vivirla porque hemos sido creados para las buenas obras que Dios hizo de antemano. Segunda de Corintios 8:3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Mucha gente, hermano, cree que esta es una cita solo para la siembra, pero las iglesias en Macedonia, hermano, había una gran prueba de aflicción, y abundó su gozo y de su profunda pobreza, dice, que dieron, hermano. Es que cuando una persona es bondadosa, se nota, hermano, porque mire, si frijoles tiene, frijoles comparte. Si manjares tiene, manjares comparte, pero no se puede quedar con eso, hermano. No se puede quedar con eso permitiendo que la comida se pierda en un refrigerador, hermano, y no teniendo ni siquiera la misericordia de darle a alguien de comer. Una persona bondadosa no puede ver, hermano, el sufrimiento. Mire, a mí realmente me quebranta, la gente está sufriendo. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo mitigar? ¿Cómo puedo ayudar? Y a veces la gente lo único que necesita, hermano, es que alguien le escuche. Y a mi casa ha venido gente, hermano, necesitada, que yo estoy ocupado y lo que hago, hermano, o lo que quiero hacer es regresar a mis ocupaciones, pero siempre la palabra de Dios me reargulle que es el momento de mostrar la bondad, la bondad, la bondad, hermano, es un regalo que Dios nos da, y la benignidad, hermano, es el poderlo llevar a cabo. Hoy yo quiero, espero, hermano, que todo lo que les haya dicho edifique su corazón. Em, es bueno actuar bien, pero es mejor actuar bien con bondad. Es bueno, hermano, ser ordenado, pero es más hermoso cuando somos ordenados bondadosamente. Dios me ha dado amor, gracia, favor, disciplina, misericordia, pero todo lo ha hecho en su infinita bondad, hermano. Muchas veces, hermano, la forma en la cual yo dejé un pecado no fue porque Dios me dio duro y me reprendió duro, sino porque me mostró su bondad. Yo me recuerdo hace muchos años cuando yo tenía mucha lucha con un área de mi vida. Encontré a una hermana eh,
una profeta, de verdad, una profeta usada por Dios, y yo sabía que lo que estaba hablando ella no eran palabras de buscar bienestar, sino que estaban haciendo el corazón de Dios. Y yo había tenido problemas con el pecado, entonces yo no quería que orara por mí, hermano, porque yo sabía que esa mujer, y yo cuando empezó a orar, hermano, al final me fue arrinconando, no tuve escapatoria, y oró por mí. Me sentía terriblemente mal. Ya estaba llorando, hermano, y me sentí acusado. Y cuando Dios empezó a hablar cosas hermosas acerca de lo que iba a hacer conmigo, yo de verdad, hermano, me sentí tan mal de haber pecado, de haberme alejado de Dios, que su infinita bondad me trajo mucho más conversión que si me hubiera reprimido en aquel momento, porque tal vez hubiera tenido razón, pero con el tiempo me hubiera salido ira y contienda. Pero Dios mostró su amor tan maravilloso, hermano, que hasta parecía, hermano, que yo estaba ejerciendo mi santidad con mucha pericia, hermano. Y yo decía, Señor, eres bueno. No me avergonzó, pero me mostró un camino que tengo que seguir. Así que, amados hermanos, yo los llamo hoy, sean bondadosos, manifiesten el carácter de Dios, manifiesten la gracia de Dios, manifiesten ese amor misericordioso. Y recuerden, hermano, que finalmente todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Así que yo voy a orar, Padre, te doy gracias, Señor, para que hoy todos los oyentes, Señor, tengan a alguien a quien mostrar su misericordia y su bondad, Señor. Que no sepan, no, Padre, no actúen mal por mal, ni insulte por insulto, Señor, sino que al contrario, nosotros tengamos la misericordia de volver bien, aun y cuando nos han hecho mal, Señor, porque tu palabra dice que somos llamados a heredar la bendición. Gracias, Padre, por toda la bondad que has dado para mi vida. Esa bondad, Señor, que continuamente, Señor, me lleva a un arrepentimiento, me lleva, Señor, a una conversión genuina, Señor, al ver, Señor, que tú eres un Dios bueno. Señor, que hagamos las obras que has preparado de antemano, esas buenas obras que has preparado de antemano, y que no están muy lejos, Señor, que muchas personas tal vez hoy pensarán que estoy hablando de llevar comida, Señor, a un orfanato, o llevar ayuda a un lugar donde vive gente anciana, Señor, pero tan cerca hay tanta gente que le podemos hacer el bien, Señor. Hay tanta gente, Señor, que le podemos mostrar la bondad, que lo queremos hacer hoy en el nombre de Jesús. Oramos con acción de gracias y bendice, Señor, a cada persona, Padre, hoy que ha estado escuchando este mensaje, Señor, para que pueda, Señor, a través de la lectura de la palabra y el entendimiento, Señor, pueda, Señor, tener una vida plena en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, mis amados, por estar aquí, bendecidos con toda bendición. Ánimo, que estamos avanzando en este tiempo maravilloso que Dios nos da, y esperamos vernos pronto a través de estos medios, y darnos un abrazo, por supuesto que sí, y que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén contigo. Un abrazo.